Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde estén. Juan Iván, Pedro. buenos días. Seguimos en San Ángel. Cambiamos un poco de locación, pero estamos en el mismo lugar. Ahora estamos más embarrados. Estamos, en vez de enfocar a las plantas, estamos enfocándonos al asador, que es muy norteño, aquí como Juan Iván. Hoy vamos a hablar, Juan Iván, si te parece, de qué es el conservadurismo en la parte social. La parte social también se puede identificar como la parte moral. ¿Qué piensa la política o las distintas visiones políticas acerca de los fundamentos de la sociedad? Familia, vida, sexualidad, medio ambiente también podría entrar. Juan Iván, en este concepto, ¿qué defiende el conservadurismo? Defiende en su etapa actual una visión estrictamente humanista, digamos muy a la Tomás Moro, que tiene por objeto solidificar una serie de valores que suelen desdibujarse en la cotidianidad del hombre. El conservador busca que el hombre esté siempre bajo un eje y tenga un referente. Eje para que en torno a él gire y referente para que voltee a ver y se oriente. Esta doble categorización de lo que es lo adecuado, lo moral, lo ético, tiende a definir a la persona humana como el centro de la actividad de la sociedad. Y por sobre la persona humana, lo que ya habíamos comentado en otros programas, la visión trascendente de esta persona. Entonces fue en el siglo XVI cuando encontramos este choque aún en el catolicismo, donde pasamos de la lógica estrictamente cristocéntrica a darle a la sociedad humana un rol que pueda ser regulado desde una visión, digamos, moral. Pues empecemos por los fundamentos. ¿Qué pensaría un conservador con respecto a esa visión trascendente a nivel de la polis? Y la polis, concretamente, pues son las iglesias, ¿no? Concretamente en nuestro mundo, fundamentalmente la Iglesia Católica, aunque las iglesias protestantes cada vez tienen más fuerza. ¿Qué piensa un conservador en el siglo XXI con respecto a relación a los organismos públicos y las iglesias? El eje central de la vida conservadora se da en la comunidad y la familia. Y lo que arraiga a la comunidad y la familia es la parroquia y la creencia. Okay. Entonces tienes una estandarización, además territorial, que aglutina a los conservadores en torno a una visión religiosa y política, que ahí se da, política en el sentido amplio del término. En el sentido de la polis. En el sentido las de la iglesias polis. Tienen influencia en la polis de forma natural. Son parte fundamental de la polis, pero además tienen una función política. Y esa función política es hacer comunidad. Entonces tenemos que entender que hay un rol estrictamente espiritual de las iglesias y hay un rol de conjunción social de las iglesias, porque finalmente es un centro al que acudes para determinados objetivos, pero deriva sanamente orientados hacia otro. La buena convivencia, el adecuado matrimonio, el mantenimiento de las relaciones intersociales bajo un parámetro ético. Entonces digamos que el conservador lo que busca es que la gente viva en una comunidad y que esa comunidad esté regida bajo valores y haya una auditoría de esos valores, porque lo que no se está observando, que es lo que te comentaba el referente, suele perderse. Entonces sí buscamos activamente que la gente esté en conexión con lo que éticamente es correcto. Entonces, en este caso, el Estado debería promover estas acciones religiosas, promover en distintos sentidos, promover a la hora de permitirle tener medios de comunicación pública, subvencionarlas, o cuál sería la ideal, o por lo menos, el conservadurismo es muy amplio, ¿cuál sería tu visión de esa relación Iglesia-Estado? Lo que yo voy a decir es políticamente muy incorrecto, pero muy cierto. Siempre somos políticamente incorrectos, o sea que no te preocupes. El Estado mexicano, después de la Guerra Cristera, alcanzó un estatus de acuerdo con la Iglesia Católica que ha permitido una funcionalidad muy efectiva. Yo lo digo con toda sinceridad como político. Los obispos cogobiernan las diócesis, los sacerdotes cogobiernan los municipios. O sea, creo que en México hemos encontrado... Gobiernan con el Estado, con el aparato del Estado. El alcalde consulta con el cura y el cura informa con el alcalde y el gobernador consulta con el obispo. Los que hemos vivido activamente la relación de cualquier partido... Eso se pasa de facto. Y de jure, porque la verdad de las cosas es que esto es bastante aceptado. Bueno, de jure no está registrado en ningún sitio que el gobernador tenga que consultar al obispo. No está en la ley, pero digamos que en los marcos
formales de reglamentación, o cuando llegas a una posición política específica, está en una suerte de reglamento tácito. Es una regla no escrita. Es una regla no escrita, pero insalvable. O sea, no podemos taparnos los ojos frente a esta realidad que para todos que hemos estado en política es obvia. Por ejemplo, ¿tú crees que el nuncio, cuando va a nombrar a un cardenal, a un obispo, consulta al Ministerio de Gobernación? Sí, yo estoy seguro ¿verdad? Estoy seguro de que se le consulta o cuando menos se le pregunta si no veta determinado perfil. ¿No? Y la relación es tan amplia y tan constante que la jerarquía católica está inmiscuida en los temas de la gobernanza, que lo acaban de demostrar con el asunto del narcotráfico en Michoacán. O sea, están cumpliendo funciones que nada tienen que ver con su ministerio y resolviendo una crisis de seguridad que evidentemente toca al Estado. ¿Y por qué lo hacen, Pedro? Porque ellos son el Estado. O sea, si nosotros no nos damos cuenta de una obviedad de ese tamaño, pues que no estamos en política. Ok. La relación existe, los canales de comunicación están abiertos. Y de operación. Ahora, subvención, apoyo del Estado a la Iglesia o a las iglesias, tanto en su parte física, como son los templos. No me refiero al tema del arte, que eso va por otro lado, ¿no? Si es patrimonio, obviamente el Estado tiene que participar. En España, por ejemplo, todavía el Estado sigue pagando a los sacerdotes, tienen un sueldo y están, entre comillas, contratados por el Estado. Muy bonapartista el asunto. Quizá, seguramente, ¿no? O apoyo, por ejemplo, a las escuelas religiosas. ¿Qué opinas tú con respecto a esa participación? Es que yo creo que hay que darle una diferencia de grado. La Iglesia y el Estado cogobiernan. Entonces, si una parroquia va a organizar una procesión, y en esa procesión, pienso en San Luis Potosí, en la procesión del silencio, gobierno estatal del que fui parte importante, pues el Estado organizaba todo, financiaba, apoyaba, supervisaba, o sea, no había... Y tiene que proveer la seguridad. La seguridad y los médicos, es un evento del Estado, sí. ¿No? Entonces, en todas las facetas de la organización religiosa, el Estado está atrás. Y en muchas de las facetas de la organización estatal, cuando el Estado necesita hacer uso de convocatorias que apelen a otro tipo de cosas, la estabilidad, la paz, la Iglesia está presente. Entonces, en México hemos encontrado una forma práctica que ha resuelto muy bien esta realidad operativa, que en las cúpulas en la Ciudad de México pues hay declaraciones de la separación Iglesia-Estado, hay toda una ley que regula esta relación, pero todos los mexicanos sabemos que esto no es así, que un sacerdote tiene una enorme influencia en el Estado y que el Estado opina sobre temas de la Iglesia. Pero ya en la cosa concreta, pareces político, Juan Iván. ¿Subvención o apoyo a las escuelas religiosas, sí o no? No oficial, sí permanente. Sí, ¿cómo que no oficial, sí permanente? A ver, explícate. Si la Universidad Salesiana necesita hacer una gestión, es muy probable que la jefatura de gobierno los apoye. O sea, pero no a nivel económico. Si fuera a nivel económico también. O sea, no estarías en contra o más bien... No, tú dices nuestra propuesta. Sí. No, yo te estoy diciendo la realidad dada. No, digo la propuesta que propondrías tú. No, los conservadores estamos obligados a entender, como lo hacemos de hecho hoy en México, a las iglesias como parte integrante del Estado. Tenemos que entender que desarrollan una función fundamental de cohesión social, que el Estado mexicano no se puede concebir sin la Iglesia Católica y sin las iglesias protestantes como órganos aglutinantes, y que estamos obligados, por un lado, a supervisar y por otro, a proveer lo que se requiera para alcanzar sus fines, siempre y cuando haya una digna autonomía y que se acuda al Estado más bien de forma extraordinaria que ordinaria. Ok, pasamos al siguiente tema. La función de la familia. ¿Qué pensamos los conservadores acerca de la familia? ¿Qué es la familia? Por lo primero. La familia es el núcleo al que el ser humano es arrojado de impronta y que en función de su eficiencia va a viabilizar mejor o peor al ser humano. Entonces, la fórmula es muy sencilla. Entre mejor funcionen las familias, más cohesionadas, más ordenadas, con menos distancia de las prácticas sociales aceptadas, más funcional va a ser el individuo. Por tanto, el Estado está obligado a generar los mecanismos para que la familia, ese primer núcleo al que los protociudadanos son arrojados, sea funcional. Seguimos pensando, pero porque así han pensado los conservadores, que la familia es fundamentalmente, lo ideal es papá, mamá e hijos. Bueno, papá, mamá, si acaso abuelos, tíos, eso pensamos, papá y mamá. Sí, claro. ¿No? O sea, la familia tradicional concebida en el núcleo de la pareja
hombre, mujer, padre, madre, es lo que va a garantizar que los seres sean más funcionales. No lo digo yo, lo dice la psicología, lo dice la historia. Y lo conocemos todos, ¿no? Entonces, privilegiar esta funcionalidad es obvio. Hemos sido profesores, nos queda muy claro que aquellos que vienen de familias disfuncionales, falta de padre, falta de madre, además, es mucho más complicado educarlos, ¿no? Entonces, eso no significa... O no se logra. O no se logra despreciar a las madres solteras, todo lo contrario, pero no es lo ideal. Entonces, ¿tú crees que el Estado debería promover justamente la fortaleza del vínculo matrimonial entre hombre y mujer? Mira, ¿O eso es algo que solo corresponde a la Iglesia? Hablar de política pública en ese sentido pasa por necesariamente la lógica de la construcción de los nuevos derechos sociales a los que apela el lobby, los lobbies que están influyendo en este tema. Okay. Por tanto, necesitas primero reponderar, entender qué es lo que es funcional y cuál es el rol, y luego proveer los medios. Todo diseño logístico y todo diseño político de una política pública implica entender cuál es el objetivo de determinado rol en la sociedad. Y si hemos dicho que la familia es prioritaria y la familia estable útil, pues tenemos que garantizar que las instituciones te lleven hacia esa familia y luego se generen categorías de familias que no respondan al modelo para hacer que los ciudadanos mexicanos con derechos en ella sí respondan al modelo de viabilización. Okay. Entonces no puedes cerrarte a declarar que hay un solo tipo de familia. Si la disfuncionalidad es amplia, tienes que privilegiarla. Es un hecho. Tienes que privilegiarla para que no sea así en la mayoría de los casos. Y en los casos que tienes que llevarla a que el ciudadano sea funcional. En cierta manera, entonces, el Estado tiene una función moral, animar a los ciudadanos a que permanezcan durante mucho tiempo juntos, hombre y mujer, con todo lo que eso significa de estabilidad económica, de generar más ingresos. Está demostrado que las personas casadas durante mucho tiempo generan más ingresos, más capital, ¿no? Y más propiedades. El Estado primero tiene que difundirlo, porque estás ante una ofensiva ante todo mediática. Entonces, esto que tú dices como una realidad científica dada, la gente ni siquiera lo razona. El Estado tiene primero que ponderar y dar a conocer qué es lo funcional, y luego por qué es lo funcional, y no suponer nunca que los ciudadanos son menores de edad. Si el Estado provee información y provee mecanismos, lo más probable es que el ciudadano tome buenas decisiones. Pero si el ciudadano toma una decisión en sentido contrario de lo que el Estado está propagando, tiene que ser respetado y tiene que ser conducido hacia el mejor nivel de esa decisión. Entonces yo creo que sí, que el Estado sí tiene una obligación de promover el orden familiar, pero tiene que entender cuál es la realidad. Estaríamos en contra del principio básico de la filosofía liberal, filosofía política liberal, que el Estado no se mete en los temas morales, ¿no? Pues es que sí, porque es imposible, pero bueno, eso es uno de los pero yo pregunto en qué Estado liberal no se mete en esos temas. Es un absurdo, es una de las grandes contradicciones, si no quizá la mayor contradicción de la visión liberal, ¿no? Para declarar cosas infuncionales, para quedar bien con auditorios ideologizados, pues es muy fácil. Pero me parece que las herramientas que estamos aquí describiendo tienen que ver, como somos los mexicanos, muy prácticos en las soluciones, ¿no? Sí, claramente. Pero bueno, ya dedicaremos un programa extenso justamente a esa contradicción liberal. Gaymonio, muy mal llamado matrimonio gay, porque es un absurdo etimológicamente, ¿sí o no? Yo creo que las personas homosexuales han alcanzado todos los derechos que pueden alcanzar. Me parece que el matrimonio es una institución de orden religioso y el contrato de pareja, que ya existe regulado y ahora hasta le llaman matrimonio, también está ya en todas las categorías de la ley. Entonces, para mí como católico y como católico tradicionalista es muy disfuncional cuando a la institución civil le llaman matrimonio, porque en realidad se están robando un término religioso. O sea, el matrimonio civil es un contrato y me parece, lo digo con sinceridad, que todo contrato es válido. Que si tú decides sujetarte a otra persona por la vía gay o para vender una casa o para comprarle un perro o para lo que tú quieras, pues puedes pactar un clausulado y que si tú conveniste eso, el Estado puede regularlo en el ámbito civil o en el ámbito familiar, ¿no? Sí, bueno, eso pero no creo que debas meterte en una cosa tan complicada como calificar de matrimonio a lo que no lo es porque te robaste la institución de la iglesia. La naturaleza de la cosa es total y absolutamente distinta en una relación a largo plazo donde hay relaciones sexuales entre una mujer y entre un hombre. Eso es muy obvio. No, pero aún el matrimonio civil hombre-mujer, Pedro. El matrimonio civil hombre-mujer es un contrato.
O sea, si tú estás hablando del sacramento, estás hablando de una lógica espiritual diferente que implica la creencia entre ambos. Pero bueno, el matrimonio civil finalmente también tiene una función de la protección de tus insumos, entre comillas, que son los seres humanos, para proteger que ese producto te genere buenos ciudadanos. Entonces, pero tú lo regulas porque regulas las propiedades. Proteges la paternidad, o sea, a lo que me refiero es, si insistimos en llamarle matrimonio civil a la institución, pues las personas homosexuales pueden llamarle matrimonio homosexual, pero ninguno de los dos cumple con el rol sacramental. Son estrictamente contratos. Sí, pero yo insisto, aún así el matrimonio civil entre hombre y mujer tiene una función social porque procrea y el otro no procrea, todas las funciones son distintas. Sí, el otro tiene una función civil, sí, jurídica, pues. Y bueno, aunque hablaremos de este tema en otros programas de forma ya mucho más específica y con expertos. Mi visión de la jugada es que no tiene ningún sentido. Simplemente se puede hacer un contrato totalmente distinto porque la función es distinta. Y ya está regulado en la ley, plenamente regulado. Sí. Entonces, a mí me parece que promover eso es ceder frente a un lobby. Ceder frente a un lobby. Si yo quiero llamarle astronautas a los perros y genero un lobby que quiere llevar a eso, pues voy a forzar una ley que no tiene mucho sentido con la realidad. Se utiliza muy poco, que dura muy poco y no tiene ninguna función. Muy bien. La sexualidad. Otros los temas. En la visión conservadora, más tradicional, pues finalmente los conservadores occidentales somos cristianos, tenemos 2 mandamientos, el 6º y el 9º, ¿no? El no cometer actos impuros, ni con uno mismo, ni con los demás. Las relaciones sexuales están restringidas al matrimonio y siempre abiertas a la vida. Y el 9º, que nos prohíbe incluso las miradas y pensamientos lascivos, ¿no? Es mucho más estricto. De hecho, las feministas se han convertido, yo a veces que las feministas se han hecho cristianas, porque incluso hasta un piropo puede ser pecado para ellas, ¿no? Y yo cuando lo veo... Parecen las leyes de Massachusetts. Exactamente, digo, bueno, se han hecho más puritanas que Savonarola o que Calvino y demás, ¿no? No, los católicos y los cristianos no estamos en contra de los piropos, ni mucho menos, pero sí hay una regulación de la sexualidad. Ok, es una regulación que se nos ha enseñado, por lo menos a mí, también a ti y a otra mucha gente, ¿no? Cómo comportarse con las mujeres en la escuela, cuando eres niño, con la adolescencia, etcétera, ¿no? ¿Qué función verías tú en el Estado con respecto a la sexualidad? El tema que tú quieras. Ahí puedes meter pornografía, educación sexual de los niños, prostitución. ¿Qué función ves? Tú tienes que tutelar fundamentalmente la niñez. Una niñez sana, alejada de cargas de sexualidad y de traumas potenciales, es lo que va a garantizar ciudadanos más viables. O sea, en la primera etapa, digamos, hasta la adolescencia plena, a los 14 o 15 años, debes regular que el niño tenga el menor acceso a todo lo que sexualice su rol vital, ¿no? Me parece que el Estado tiene que estar pendiente y regular que los niños crezcan en sanidad, ¿no? Intelectual. Y luego, en la parte de los adultos conscientes que deciden ver pornografía o practicar prostitución, el Estado tiene que estar muy al pendiente de que estas cosas se mantengan en un ánimo y en una situación que no transgredan las leyes y no afecten a terceros. En las famosas zonas de tolerancia medievales. Sí, nada más que ahora hay zonas de tendrá que haber zonas de tolerancia virtuales. O sea, tienes que garantizar, ¿no?, que este tipo de decisiones personales se mantengan en un estatus que no lastimen a terceros. En algunos sitios, no sé si ha sido un estado en Texas, no me acuerdo qué estado, pero se obliga a las páginas de pornografía a exigir una identificación para comprobar que es mayor de edad. ¿Te parece buena idea eso? Me parece una muy buena idea, y me parece también una muy buena idea que le dé seguimiento a lo que está pasando en determinados mecanismos de esos, porque llegan a promover otro tipo de conductas francamente ilícitas. Eso en la mayoría de los sitios están penados, aunque conocemos perfectamente que la ley se hace la vista gorda con la pederastia en las grandes plataformas tecnológicas de pornografía, ¿no? Vida, aborto y eutanasia. ¿Qué pensamos los conservadores? Yo creo que ahí no tenemos ninguna duda en que para nosotros la protección de la vida humana es fundamental desde el momento de su concepción. ¿Por qué? Porque tú estás tutelando un ciudadano potencial, porque el Estado tiene una obligación activa respecto a los que van a integrarlo, y porque la primera obligación del Estado es hacia los ciudadanos. Entonces, si tú no reconoces que una vida potencial de un ser humano en su sola potencia tiene ya un derecho, estás equivocando dramáticamente toda interpretación, ahora sí, a un liberal, de lo que la vida es. Quiero decir lo siguiente:
Cuando tú aceptas el aborto en cualquier etapa, estás atentando aún contra los principios liberales, porque la libertad tutela enérgicamente la vida. Entonces, suponer que alguien más, en este caso la madre o el Estado, pueden coartar la posibilidad de vida, a mí me parece que es alterar un derecho libertario clarísimo. No me parece que sea un tema solamente de conservadores. Me parece lo que pasa es que la mayoría de los libertarios son partidarios del aborto. Eso... Pero no todos. No, ahí está Milei, por ejemplo. Pero es muy escaso, de verdad. Los paleolibertarios, incluyendo mismo Rothbard y los primeros, como que pero al final aprueban el aborto en determinadas circunstancias, ¿no? Bueno, por otro lado, me parece que el clímax del control poblacional y el aborto como medida preventiva pasó ya. Creo que las poblaciones, por su ciclo económico del propio capitalismo, están reduciéndose. Tenía acceso a un dato hace poco de que las infraestructuras de las escuelas primarias ya no se están ampliando porque viene reduciéndose la población Totalmente, infantil. claramente. En China ya vemos lo que está pasando con la pésima política del primer hijo. Entonces, creo que cada vez menos se va a impulsar el aborto en las agendas de los estados liberales, aunque claramente los lobbies que ya tienen otro objetivo, ¿no?, lo van a hacer. Ya, si el cociente económico ya no es el racional, las resistencias ante este fenómeno. Fíjate que yo sí creo, ahí siento cariñosamente, porque un servidor que es enfermero, todavía es enfermero y últimamente ha vuelto a trabajar, ahí ves los centros de salud, promoviendo la anticoncepción en poblaciones chiquitas donde ya no hay gente. O sea, es absurdo, te dices. ¿Por qué el Estado promueve? Pero es la promoción estatal. Claro, porque hay una ideología instalada que promover la libertad se promueve a través de no tener hijos o tener menos hijos. Es para decir, oye, tú tienes un problema serio, pero serio, es que en 10 años mi primo, que vive en un pueblo de 2000, va a un pueblo de 1000. Literal, porque pierden 100 ciudadanos mensuales. O sea, entonces, oye, es que en 10 años no estás hablando de 50, ¿no? Ya lo tienes ahí, ¿no? Todo el pueblo, la mitad de las casas vacías. Es decir, ¿por qué el centro de salud sigue pagando a una matrona para difundir y cada señora que llega le dice que tiene que utilizar anticonceptivos? Y con broncas después con las musulmanas, ¿no? Entonces, tú dices, esto es el suicidio de las sociedades ultracapitalistas, pero la verdad es que no está pasando en la media de la humanidad. O sea, el crecimiento poblacional continúa en Oriente, continúa en África. Cada vez más bajo. ¿No? Bueno. O sea, en términos relativos. Pero en concentraciones poblacionales calculamos que la expansión humana continuará y obviamente todos los espacios van a ser ocupados por alguien. Entonces, si los españoles deciden suicidarse, pues van a ser sustituidos por los marroquíes. Lo han decidido. O sea, pero es que eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que entender que finalmente la sociedad española durante 40 años, 50 años que van de la caída de Franco para acá, o de la muerte de Franco para acá, modificó su rol conceptual y se ha convertido en una España a la vanguardia de la moda europea. De la basura. De la basura. De la basura ideológica progresista. Y hay sociedades que se suicidan, esto es un fenómeno histórico. Entonces, bueno, pues España se está suicidando, ahora sí que no puedes evitarlo, no te toca como Estado evitarlo, porque finalmente quien se está suicidando son todos los integrantes del Estado. A mí me sorprende, pero me parece que no puedes reconducir a una sociedad que ha llegado a esos niveles de locura, ¿no? Sí, de degradación. Rápidamente. Pero no es el caso en México, Pedro, ¿no? No, todavía, aunque ya como tú bien sabes, las estadísticas, la evolución demográfica está muy baja. Siguiente tema, ¿eutanasia sí o no? No. O no. Menos en México. O sea, lo vas a convertir en un tema en que los herederos ansiosos van a pagarle a los jueces para que la decreten en contra de la voluntad de los sujetos pasivos. El sistema judicial es absolutamente corrupto, las familias absolutamente ambiciosas, y entonces vas a empezar a tener mataviejitos institucionales sin su consentimiento. Me parece que promover eso es un atentado contra los... Totalmente de acuerdo. También pasa en Holanda, pues muchos se van a Marbella, o se iban, ahora España por desgracia también la aprobó, para huir de ese tipo de presiones. Ecologismo sí, ecologismo no. ¿Qué es ecologismo? Es que... Okay. A ver, yo creo que todo lo que dice que el medio ambiente está al punto de colapso es falso. Creo que la buena cultura, creo que O sea, tú eres conspiranoico, los conspiranoicos son los ecocatastróficos.
la Greta. Yo creo que la Greta Thunberg representa un lobby del mismo corte que el lobby LGTB. A mí, en términos objetivos, hay que educar a la gente para que respete el medio ambiente, para que respete el agua. Sentido para que común. Los conservadores son los grandes defensores del medio ambiente. La gente bien nacida lo hace. De ahí asumir que habiendo 500 árboles por ser humano, los 3 trillones de árboles están en riesgo, me parece una tontería. Y no hay datos científicos que lo solidifiquen. Entonces el ecologismo excesivo y todo este asunto de la agenda verde y la no explotación de hidrocarburos me parece francamente deleznable. O sea, los conspiranoicos no somos nosotros, sino son ellos. Sí, claro. Pues. Totalmente, ¿no? Muy bien. Bueno, pues otro tema social que ya hemos comentado, y me gustaría dedicar un programa. Esto es un recorrido muy rápido. Cada uno de estos temas lo vamos a tratar con especialistas. Megaciudades, pueblitos, ciudades medianas. El Estado debe intervenir, claro, a largo plazo, en el caso de convertir esta megaciudad de 25 millones en 3-4 millones o 2 millones. ¿Qué debe hacer el Estado con respecto? ¿Debe intervenir, no debe intervenir? ¿Debe planificar o debe dejar que las fuerzas del mercado, que nos han creado estos megamonstruos, actúen? ¿Qué piensas? No, el Estado está obligado a distribuir el total de la tierra nacional entre todos los habitantes y privilegiar la finca rural. Privilegiar la finca rural. El mexicano tiene que ser un mexicano propietario y hay propiedad para rural. distribuir en el agro. ¿Por qué? Porque tenemos que volver a la microeconomía autosustentable en el más corto plazo posible. Entonces lo que hay que hacer es otorgar propiedad privada explotable con financiamiento para la explotación. ¿No es un poco romántico eso? ¿Te suena un poco a...? Pues no, porque México ha hecho muy bien la conservación de sus territorios nacionales y podemos repartir muchísima tierra. Entonces me parece que estamos como estaba Estados Unidos en el siglo XVIII. O sea, hoy día todas las familias mexicanas pueden ser dueños de un predio. Y si yo te convierto en propietario, aunque sea en un municipio cercano en el Estado de México, pues le vas a dedicar mucho tiempo a tu finca. Y me parece que esa es una solución. Sí, hombre, pasa que claro, justamente por eso te preguntaba si era un poco romántico, ¿no? Un poco el estilo Tolstoy, ¿no? Retirarse y tal. Pero bueno, lo cierto es que las pequeñas poblaciones, yo que vengo de toda mi vida, hasta llegar a la Ciudad de México, he vivido en poblaciones muy pequeñas. Gracias a la tecnología, gracias a las buenas carreteras, gracias al internet y demás, pues se puede tener una vida muy sana, mucho menos horas de trabajo, prácticamente tiende a cero el desplazamiento, porque vas caminando 5 minutos en coche, sino una sociedad mucho más sana. Entonces, claro, el problema que nosotros nos encontramos, Ciudad de México, Monterrey, el Estado de México, Guadalajara y demás, es que cómo deshaces ese monstruo, esa mancha gris de poblaciones... Deshaciéndolo. Ok, exactamente. Entonces, bueno... Las ciudades mexicanas están rodeadas por ejidos y comunidades, les impiden el crecimiento, como en Roma, el costo del predio interior crece de manera enorme y se abandona la tierra de los alrededores. Entonces, tenemos que crear una clase propietaria y tenemos que dar los mecanismos para que la clase propietaria, aunque sea los fines de semana, lo vaya pasando afuera y empezar a desconcentrar y a crear economía en torno. Pero es rápido. Bueno, ok, eso sería interesante si se pudiera hacer. Como es Schumacher, lo pequeño es hermoso. Como he dicho antes, estos temas los iremos desarrollando ya más a profundidad, 1 o 2 capítulos, dependiendo ya de cada uno de estos temas, y en la medida posible traeremos a especialistas en la materia. Muchísimas gracias por participar, por escucharnos. Si les gustó, denos like. Si no les gustó, critíquennos. Hagan comentarios y difúndanos. Muchas gracias, Juan Iván, muchas gracias. Pedro, auditorio, gracias. Buenas tardes.